Hola y bienvenido a esta clase de animación. Les voy a tratar de reponer la clase que no tuvimos el sábado, así que vamos a pasar a el tema que quería tocar esta semana. Déjenme cambio pantalla. Que es el tema del storyboard. Hay que hablar un poco sobre lo que tengo en esta presentación. Storyboard. Walt Disney empezó a utilizar el storyboard de animación a principios de los años 30. El storyboard de películas animadas nació con el propósito de hacer más sencillos el trabajo de los animadores de Disney. Fueron estos equipos de animación los que aprendieron a hacer un storyboard de cine para un filme animado. Los colocaban en una pared de estudio para comunicar las ideas de todo el equipo. De esta forma, los animadores de Walt Disney, porque recordemos que en Disney es donde están los grandes pioneros de las tecnologías de la animación. En, Cuando estaban tratando de describir una idea o describir cómo iba a pasar una película, hacían estos muros con un montón de paneles de la animación para que tanto Walt Disney pudiera explicar su visión, tanto como para que los animadores pudieran exponer cómo iba a ser la película. Entonces ya Walt Disney hacía sus observaciones o decía, ¿saben qué? Esta escena está durando mucho, esta escena se tiene que quitar, lo que sea, pero nada más quitas un panel que representa una escena y ya no es como tal quitar una escena, ¿saben? Entonces es muy importante pasar por el proceso de hacer un storyboard. Luego, ¿qué es un storyboard? Todo empieza y toda historia comienza de forma escrita. Al leer un libro nos imaginamos lo que está escrito. Sin embargo, si esta historia se quiere contar de forma cinematográfica, es necesario transformar las palabras en imágenes. Es decir, hacer un storyboard de cine. Esta parte es muy importante. Primero se escribe un guión y después ese guión se interpreta en imágenes y combinando un poco con lo que está pasando o lo que está diciendo el personaje con la representación gráfica, es decir, su imagen, es cómo transformamos las palabras en imágenes y eventualmente le damos moción, ¿no? Le damos esa animación que tanto caracteriza eh, un animatic. Ahora, en las escuelas siempre vamos a hablarles sobre de que un storyboard luce como la imagen de la izquierda. Es decir, tenemos la escena, el número de escena, el número de shot, la imagen, que es el panel del storyboard, qué diálogo se está haciendo, describir la acción que se está haciendo y qué stage vamos a usar. Entonces, en las escuelas siempre se los vamos a describir de esta forma, ¿no? O sea, siempre les vamos a decir que todos esos elementos son los que tiene que tener un storyboard y se tiene que representar como el panel de la derecha, que es tu imagen, tu descripción, cuántos segundos dura, describes hacia dónde se dirige el movimiento y tal. Así es como en teoría se tiene que hacer un storyboard. Pero la verdad es que un storyboard no tiene un formato oficial o no tiene reglas que seguir. Realmente un storyboard es más un apoyo al equipo. Entonces siempre está cambiando o se está manipulando para saber cómo se va a llevar a cabo la producción. Entonces los elementos se quitan, se ponen, se mueven. En fin, cada storyboardista hace su storyboard de manera diferente. Por ejemplo, tenemos este storyboard que es completamente visual. No hay ni un solo diálogo, no hay ni una sola descripción. Si acaso tenemos estas flechitas que tienen en las esquinas de cada escena para demostrar que está pasando un movimiento de cámara o un movimiento de personaje o si hay impacto de movimiento, lo que sea, ¿no? Pero como tal no hay una descripción que dice aquí el personaje está dando una vuelta 360, aquí el personaje va a hacer un sonido tal, aquí el personaje va a mover los brazos así. No, no hay ni una sola descripción. Todo se ve dentro de lo visual, pero no hay descripciones, no hay número de escena, no hay número de shot, no hay nada más que puras imágenes. Y de esta forma también es válido hacer un storyboard. Por otra parte,
podemos encontrar un storyboard así, donde tenemos a nuestro personaje en acción, ¿no? O sea, lo dibujamos, todo normal. Y luego tenemos las notas de director. Las notas de director es, por ejemplo, lo que tenemos en color rojo. Estas notas son extras, son para decirle al equipo hacia dónde se va a dirigir un movimiento, hacia dónde se va a mover un movimiento, o incluso aquí donde hay un zoom, por ejemplo acá dice zoom, y pues está haciendo el acercamiento y hasta dónde va a llegar el acercamiento, ¿no? Estas notas no las hace un storyboardista como tal. Estas notas, como dije, las hace un director. Entonces, si nosotros queremos hacer un portafolio de storyboard, no podemos poner líneas de director porque estas líneas no nos corresponden a nosotros hacerla, a no ser que pues sea un trabajo de clase. Nosotros mismos tenemos que hacer trabajo de todólogos porque no tenemos como tal un director o lo que sea. Entonces estas líneas sí se ponen para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer como equipo, ¿no? O sea, todo el equipo tiene que estar de acuerdo en qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Ahora, por otra parte, miremos otro storyboard de Disney, que una vez más, les digo, no hay número de escena, no hay número de shot, no hay descripción, pero eso sí, casi puedes ver la animación corriendo con la secuencia de imágenes que se diseñaron, porque aquí es donde ya están planeando bien los keyframes. Eso quiere decir que perdón. Eso quiere decir que ya estamos viendo más o menos cómo se va a ver la animación. Este storyboard tiene un poquito más de presupuesto porque ya están viendo los detalles de cada movimiento. Normalmente se usa que... Ay, perdón. Déjenme me regreso. Normalmente se usa una imagen por cada shot, porque esto es lo que más nos ahorra tiempo, es lo que más nos ahorra recursos, es más sencillo de hacer. Pero, por otra parte, este es un poco más costoso porque son más imágenes que explican un mismo movimiento. Entonces, este storyboard pues ya es más detallado, ya tiene más presupuesto y tal, ya está como que en otra fase, ¿saben? Porque la primera fase sería ver keyframe por keyframe, y ahora este storyboard ya es también keyframe y luego sus frames que uh, complementan al keyframe. Ajá. Ahora, tal vez ustedes pensarán que un storyboard a fuerzas tiene que ser blanco y negro. La verdad es que no a fuerzas tiene que ser a blanco y negro. Muchas veces se utiliza los escenarios, es decir, diseñan los escenarios de manera 3D y luego esos escenarios le sacan una perspectiva y ahí toman el screenshot y luego ahí encima diseñan la toma. También es común que tienen los archivos 3D o pues más o menos dibujan la perspectiva y luego hacen la animación por encima, ¿no? Entonces en los storyboards suelen poner el screenshot del modelo 3D, luego le ponen un poco de colores para describir un poco mejor los elementos o si hay efectos o si hay luces o si hay sombras, depende, ¿no? Entonces, en la esquina superior izquierda tenemos una escena de Rick y Morty, tenemos el modelo 3D de fondo y luego tenemos un poco de colores para explicar que estos son como tipo rayos, ¿no? Luego a la derecha tenemos una escena donde lo hicieron todo a mano, es decir, practicaron la perspectiva a mano y luego vemos la escena como se ve ya en la caricatura final, ¿no? A la derecha, una vez más, yo creo que utilizaron un modelo 3D y luego de ese modelo 3D le hicieron el boceto encima, porque muchas veces puedes agarrar un modelo X y de ahí sacar un sketch de la perspectiva y luego en detalles lo adecuas mejor a la escena que estás tratando de dibujar. Entonces aquí se ve la perspectiva trabajada y luego se ven los personajes en blanco y negro, ¿no? Se ve como tipo boceto.
Luego acá en la izquierda, en la esquina inferior izquierda, tenemos una escena una vez más donde le pusieron un plano para ponernos una superficie 3D y luego le hicieron un fondo muy tosco, como que muy conceptual, como que todavía no diseñan bien el fondo, pero más o menos tienen previsto que se tiene que ver un landscape, es decir, que tiene que verse profundidad, que se tiene que ver un lugar amplio. Entonces con esto es suficiente para explicar que estás en un lugar amplio, ¿no? A la derecha pues tenemos el puro boceto, puro detalle, porque es el énfasis al detalle el que queríamos resaltar. Y aquí a la derecha, muchas veces para cuando tenemos una escena con muchos personajes, se le asigna un color a un personaje y otro color a otro personaje. Y así cuando todos están interactuando en una sola escena, donde apenas es un storyboard, entonces es para diferenciarlos, para que cuando nosotros estemos diseñando esos movimientos, sepamos, ¿sabes qué? El verde es un personaje, el azul es otro personaje y el amarillo es otro personaje. Y ahora los estás viendo en acción, pero puedes diferenciar qué personaje es cuál. Entonces, realmente en el storyboard es muy flexible, ¿no? Podemos decir si va a tener colores, si no va a tener colores, si va a tener puntos de referencia, o si vamos a detallar porque ahí nos interesa el detalle, lo que sea. Realmente no hay reglas, ¿no? O sea, bueno, sí las hay, porque todos a fin de cuentas tienen un estándar de detalle para que se entienda, pero a final de cuentas nosotros escogemos qué detalles poner, cómo vamos a poner ese detalle y cuál es el énfasis, ¿no? De cada escena va a ser el nivel de detalle que le vamos a poner para describir qué tan importante es que esté ahí. Luego tenemos otro formato que es el formato japonés. El formato japonés tiene más o menos los mismos elementos que el americano, pero a diferencia de que aquí tenemos el número de paneles, tenemos ahora sí el dibujo, luego aquí ponen una descripción de qué es lo que está pasando, o si va a haber una onomatopeya, si va a haber un sonido, lo ponen ahí, o si va a tener audio, también lo ponen ahí. Luego ponen es más como un storyboard técnico, porque también ponen como que los efectos o los movimientos por acá. Y luego ponen de este lado la cantidad de segundos que tiene que tardar. Bueno, no segundos. Ponen la cantidad de frames que se tienen que dibujar. Porque ellos, pues mayormente suelen dibujar a mano, ¿no? O sea, su estilo de animación es el digital. Entonces, en vez de poner, la escena tiene que durar tales segundos, ponen, esta escena tiene que durar 12 frames. Porque aquí tenemos 12 frames, aquí tenemos 2 de 12 frames y aquí tenemos, creo que dice 26 frames. Y en total, hasta acá abajo, está cuánto tiene que durar toda esta secuencia de imágenes y en total tiene que durar 7 segundos. Entonces, la manera en la que ellos hacen el storyboard es contando cuántos dibujos tengo que hacer para terminar esta secuencia. Entonces, de este lado hacen el conteo de frames y abajo ponen cuánto tiene que durar en segundos. Ponen los efectos, ponen los diálogos, ponen descripciones, el dibujo, tienen que hacerlo como una secuencia animada a fuerzas. Y de este lado tienen como que el número de keyframes o el número de cambios de shot. Entonces, shot 1, shot 2, sigue siendo shot 2, sigue siendo shot 2 y shot 3. Entonces, más o menos así es como se lee un storyboard japonés. A la derecha podemos ver uno un poco más detallado, donde ya estamos viendo una secuencia de que se ve que es de un anime. Miramos el close-up a los ojos, luego el detalle a la mano, luego cómo está haciendo la emoción y pam, putazo, ¿no? Y luego pasamos a lo siguiente. No sé si alcanzan a notar, pero aquí hay un corte, aquí hay un panel y acá hay otro panel, lo que significa que aquí tenemos el enfoque a un movimiento, y luego acá tenemos enfoque a otro movimiento. Como diciendo, aquí ya terminó mi acción, ¿cuál es la siguiente acción que sigue, no? Entonces es como un librito donde nos estamos moviendo de secuencia a secuencia. De esta manera lo planean, ¿no? Por ejemplo, aquí les tengo el ejemplo de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, si se dan cuenta, su storyboard está pasadísimo de verga. Porque no solamente hizo los dibujos, no solamente pone los detalles, no solamente pone cuánto tiene que durar la escena, sino que se toma la molestia de colorearlo todo con acuarelas. Entonces,
Este es otro nivel, la verdad. O sea, storyboard es básicamente un librito. Entonces aquí podemos ver que es como un libreto. Y podemos ver pues la secuencia de la película hecha pues realmente un como estilo manga, pero sin ser manga, ¿no? O sea, son storyboards. Aquí en esta presentación les dejé templates para que puedan trabajar storyboards. Tenemos diferentes tipos de templates. Por ejemplo, tenemos en vertical, en horizontal. Tenemos que tenga 2 paneles por hoja, que tenga 3 paneles por hoja, que tenga 6 paneles por hoja. Tenemos de diferentes tipos, ¿no? Todo está dentro de este link. En este link le pones descargar templates. Nos va a llevar a una carpeta de Drive. Y por ejemplo tenemos para Mac, en caso de que utilicen Mac. Tenemos para Windows y tenemos archivos de Illustrator por si queremos manejarlo en Adobe Illustrator, Microsoft Word por si lo quieren manejar ahí en Word, o PDF por si lo quieren imprimir directamente, o Photoshop por si le quieren dibujar encima al storyboard digital, un PowerPoint por si no sé por qué, pero ahí también está. Por ejemplo, los PDFs nos pone que si lo queremos en horizontal o vertical. Y tenemos cuántos paneles quieres que tenga. Si quieres que tenga 12, 16, 2 paneles, 3 paneles, 4 paneles, 6 paneles. También en Portrait también tenemos 12 paneles, 16 paneles, 2 paneles, 3 paneles, 4 paneles, 6 paneles. Entonces les dejo el link de descarga para que puedan utilizar los storyboards que más les llamen la atención. Les recomiendo mucho este formato de storyboards. A mí la verdad me gustan mucho porque tenemos diferentes tipos de storyboard. Por ejemplo, no sé si se alcanza a notar aquí, pero en los ejemplos que tiene, del lado izquierdo el que tiene los 2 frames me gusta porque tiene número de escena, número de shot, qué tipo de shot es, por si tiene si es un close up, si es un americano, si es un long shot, extreme long shot, extreme close up. Tenemos aquí la oportunidad de poner qué tipo de shot es y luego el plan, el de set. Es decir, podemos poner acá va a estar el personaje, X acá va a estar la cámara y va a dar un paneo, entonces dibujas el trazo de la cámara, ¿no? O sea, a final de cuentas vas a poner cuál es el plan para grabarlo. Luego pones el tipo de lente de la cámara y luego describes, ¿no? Tenemos un lugar para describir la escena. Entonces, este template de 2 frames vertical se me hace muy chido. La verdad yo lo he usado muchas veces. Pero también si queremos algo más sencillito, pues nada más tenemos el de 3 frames. Nada más es el panel, el número de shot y luego descripción. Es todo. Luego el de 3 frames, pero con checkboxes, es decir, el número de shot, qué tipo de toma es, el panel y luego ya descripción. O a la derecha, si necesitamos algo más eficiente, algo que podamos ver más shots al mismo tiempo, pues tenemos el de 6 frames. Y así, diferentes templates tenemos disponibles dentro de esta página. Entonces se los recomiendo mucho. Yo siempre imprimo mis storyboards de aquí. Entonces se los dejo para que también lo utilicen. Ahora, pasemos al tema del animatic. ¿Qué es un animatic? Un animatic es una herramienta empleada en el mundo audiovisual para darle movimiento a las imágenes estáticas. Se hace antes de que comience el rodaje definitivo del producto, por lo que permite aclarar las ideas de lo que se desea realizar, lo cual reduce los errores y en consecuencia aminora los costos. Entonces, quiero que vean el ejemplo de la izquierda, que tenemos el animatic, es decir, que agarramos los frames agarramos las imágenes del storyboard y luego las pusieron en una secuencia de video para que más o menos nos diéramos una idea de cuánto dura cada toma, de el movimiento que dura cada toma, los efectos de sonido, si tiene música de fondo, adecuarla y pues bueno, se hace como una pequeña preproducción antes de hacer la animación como tal. Entonces, de esta forma, muchas veces los estudios primero hacen el animatic antes de empezar a hacer la animación y muchas veces
no hacen los cortes dentro del storyboard, necesitan verlo en movimiento para saber si el storyboard les funciona. Entonces primero hacen el animatic y ahora sí se lo enseñan al director. Y una vez que el director está viendo el animatic, ahora sí dice, ¿sabes qué? Esta escena duró mucho, ¿sabes qué? Aquí está como muy aburrido, o hazlo más interesante, o agrega un movimiento secundario. Y entonces ya con las notas del director, ahora sí ya se pasa a hacer la animación. Pues ya se pasa a hacer la animación, ¿no? Ahora, se le dará vida a los storyboards. Incluye un audio provisional, lo cual permitirá apreciar los cambios o personajes que sean necesarios, ya sea en los planos, movimientos de cámara, sincronización, pases de escenas o quiebres de ejes, sonidos, duración o cualquier elemento de producción. Entonces, quiero que veamos el ejemplo de la derecha. En este caso, podemos ver que un personaje es el rojo y otro personaje es el negro. Tenemos escenas de acción. Entonces, va a haber muchos movimientos. Necesitamos diferenciar qué personaje es cuál y de esta forma, con el color, podemos ver cuál es cuál. Luego se le ponen efectos de sonido provisionales para nosotros darnos una idea de cómo tiene que sonar, cómo se tiene que ver. Y muchas veces ver el animatic les sirve a los actores de voz para empezar a grabar, a hacer las voces, los diálogos, ¿no? Luego, no sé si notan, pero la cámara se está moviendo. Estos efectos también se tienen que hacer en edición. De esta forma ya sabes qué efectos a ponerle a la animación para que tenga estos movimientos. Porque si corriéramos esta misma secuencia de imágenes, pero sin en los efectos de cámara que tiene, sin los zooms, sin estos zoom outs, sin esta temblorina que le da cuando un personaje cae al suelo, no se va a ver igual, no va a tener el mismo movimiento, no va a tener esta misma sensación de acción. Si no le agregamos movimiento a la cámara, se va a sentir muy estático. Y si se siente muy estático, no va a ser entretenido, va a ser aburrido. Y va a ser difícil de ver. Entonces, por eso muchas veces las secuencias de anime tienen muchos efectos de cámara. No nada más es la animación, sino también cómo vas a interpretar esa animación. Entonces, se le ponen efectos también a la cámara. Ahora quiero que noten este otro animatic. Aquí no se animó como tal el storyboard. Aquí ya se está tratando de diseñar el movimiento. Entonces, se ve como una animación de pocos frames. Yo creo que es como de 8 o 6 frames por segundo. Pero tal vez menos. Tal vez como 5 o 4. Para un animador es más práctico porque pues ya estamos describiendo cómo se va a ver el movimiento, pero al mismo tiempo utilizando pocos frames. Aquí ya es un poco más detallado, ¿no? Pero todavía sigue siendo del stage donde todavía se pueden hacer cambios, ¿no? Aquí estamos viendo un animatic de una película, ¿no? O sea, aquí ya están diseñando cómo se ve el movimiento del personaje con respecto a el fondo. En la esquina inferior derecha podemos ver la cantidad de frames que se utilizaron para cada uno. Se utilizaron un montón, pero pues la animación se ve muy fluida, ¿no? Tal vez es porque está corriendo a sus 25 frames por segundo o tal vez bueno, no estoy segura, pero se ve muy bien, se ve muy fluido y una vez más utilizaron un fondo ya prediseñado para poner el personaje encima. Estoy un poco segura de que en Japón tienen ilustradores que les hacen los fondos y estoy casi segura de que en esta época no usaban modelos 3D. Casi segura, les digo. Estoy segura de que sí usaban efectos digitales, pero modelos 3D casi creo que para el hecho de para hacer esta película no los usaron. Ahora, ¿hay programas para hacer animatics? Sí los hay. Tenemos, por ejemplo, dos ejemplos. Está Storyboard Pro, es de paga, viene con
hay una... Hay un programa que es para hacer animación, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero sí cuesta y es una membresía y pues sí está un poco costoso. O sea, utilizar estos programas sí tiene su coste. Pero por otra parte tenemos Storyboarder. La interfaz es como si fuera para móviles, lo cual interpreto que si tuvieras una tableta con pantalla y tienes que dibujar un storyboard, yo interpreto que esa interfaz se ve muy fácil de usar para una tableta. Pero si estamos utilizando una computadora, sí se ve como medio, ay, siento que estoy usando una aplicación de teléfono en la computadora y se siente raro, ¿no? Pero si tuviéramos una pantalla con touch, entonces se sentiría natural. Entonces ahí depende, ¿no? O sea, este es un programa para Windows, pero tiene la interfaz como si fuera para Android. Y yo creo que está hecho a propósito, yo creo que está hecho para que lo puedan usar en tabletas. Pero, ¿cuáles son mis recomendaciones? Mis recomendaciones es que si ya tienes la paquetería de Adobe, úsala. Entonces, primero pondría After Effects, porque en After Effects podemos hacer todos estos efectos de cámara, los zoom ins, los zoom outs, que si queremos hacer un paneo, que si queremos hacer un efecto de rumble, que si queremos hacer un efecto de estática, que si queremos hacer un efecto de blur, todo eso lo tiene After Effects y va a ser muy fácil de usar con todos los presets que tiene. Entonces, primera recomendación, utilizar After Effects para hacer tus animatics o tus storyboards. Por otra parte, si After Effects es muy... yo que sé, no están acostumbrados a usarlo, se les dificulta para agarrarle el rollo, pues entonces Adobe Premiere Pro puede hacer muchas cosas que también Adobe After Effects puede hacer. Entonces Premiere Pro, pues súper bien también. Mi primer animatic lo hice en Adobe Premiere Pro. También con movimientos básicos de cámara, con sus zoom ins, con sus zoom outs, con su efecto de blur. Todo eso lo tiene también Adobe Premiere Pro. Por otra parte, recomiendo usar Blender, porque Blender puedes hacer ahí los efectos, bueno, los fondos. Pueden hacer un stage en 3D, a lo mejor hacer como un boceto, ¿no? Como un blocking del modelo 3D. Y en Blender pueden hacer los cambios de cámara, pueden poner ahí su animación y luego pueden ahí hacer su primer animatic dentro de Blender, porque también Blender pueden animar. No es fácil animar en Blender, pero también se puede. Luego está Krita, por otra parte. Si ya están animando en Krita, pueden hacer el storyboard en Krita. Entonces, en Krita pueden hacer como el tipo del storyboard que les enseñé el anterior. Bueno, digo el animatic que les enseñé, en donde está la muchacha donde se está arreglando. Este estilo de animatic lo pueden hacer en Krita, porque no necesitan hacer cambios de cámara, no necesitan hacer efectos y tal. Más bien el énfasis es dentro de el dentro del personaje, dentro de la escena, ¿no? Entonces, ¿por qué no? También pueden utilizarlo todo dentro de Krita. Si no quieren utilizar Krita, pues también está Clippaint Studio, como les había mencionado antes. Y en Clippaint Studio pueden utilizar Blender, pueden utilizar efectos de cámara también. Entonces Clippaint Studio también va a ser mi recomendación, como les mencioné en clase. Pero no lo puse aquí adentro porque dije, no, pues, si ya todos nos pusimos de acuerdo de usar Krita, pues entonces, ¿para qué les sigo mencionando ese programa, no? Pero igual, mención honorífica a Clippaint Studio. Ahora les quiero poner un ejemplo de cómo trabajar un animatic, porque es una obra de arte. O sea, necesito que veamos este video. Este youtuber es Ethan Becker. Ethan Becker es el storyboardista de la serie de Avatar, El último monje del aire. Esa serie animada también participó en la de Korra, la segunda entrega de Avatar. Entonces está canijo. Este youtuber, la verdad se los recomiendo. Si pueden, chéquenlo. Yo les voy a enseñar pedacitos de este video, pero si quieren verlo completo,
adelante, tiene subtítulos en español, entonces se los recomiendo muchísimo. A ver, no me está dejando hacerle full screen. Déjeme, me paso a YouTube. Bueno, ese intro fue muy impactante, ¿no? Primero quiero hablar del intro que nos pone Ethan. Fue una secuencia de animatic donde podemos ver pose to pose, es decir, no estamos viendo las figuras, déjeme lo muteo, no estamos viendo las figuras como tal animadas, es un keyframe y otro keyframe, ¿no? Es donde hay un cambio de movimiento y como tal no hay un diseño de personaje, son maniquís dentro de un animatic. Cuando hay secuencias de acción se utilizan maniquís y se utiliza un color por cada personaje. Aquí los efectos de cámara fueron hechos a propósito de esta forma para que tuviéramos esta sensación de que los personajes tienen poco espacio para actuar, tienes poco espacio para interactuar, pero hay un montón de elementos con los cuales hacer desmadre. El fondo es un modelo 3D low poly, si se dan cuenta. Todos los efectos, todos los sonidos, todo fue diseñado gracias a este animatic. Entonces me gusta mucho esta secuencia porque tiene mucho trabajo, pero al mismo tiempo es un animatic que te comunica muy bien cómo se miraría la secuencia final, pero realmente es efecto de cámara y pose a pose. Luego la siguiente toma, que es Ethan tirándose por en una mesa. Eso es porque dentro de un animatic muchas veces se utiliza que los mismos animadores tienen que conseguir actores y los actores les interpretan la animación que quieren hacer, ¿no? La secuencia. Porque a final de cuentas, ser animador significa que tienes que estudiar el movimiento para poder replicarlo, ¿no? Para poder plasmarlo dentro de tu obra. Entonces lo que él estaba haciendo aquí es que pues sus personajes estaban haciendo un desmadre en la tienda, ¿no? Entonces lo que él hizo fue actuar esta toma en el que uno de sus personajes es barrido por la mesa. Y al final sí lo utilizó, miren. Por aquí está pasando en el diseño de personajes, ¿no? Agarró personajes de Instagram y luego los va a utilizar dentro de su animatic, ¿no? Vamos a adelantarlo un poco más. Aquí está hablando por cómo hizo el animatic, por eso les digo, les recomiendo mucho que vean este video. Aquí está hablando. Déjenme les bajo el volumen. Aquí está hablando de que los backgrounds los utiliza en SketchUp y en Refrap, creo que se llama. No estoy segura, pero miren, es la tienda donde hace su secuencia de animatic. Realmente ahí tenemos las islas de la tienda, el mostrador, los refrigeradores. Y era todo un low poly, ¿no? Y ahora esto es otro modelo 3D. Entonces aquí también puede poner la cámara dentro de la pose donde quiere poner. Esto es Blender. Esto es Blender con su interfaz viejita. Entonces ya está texturizado, ya tiene luces y todo.
aquí es donde pueden tomar un screenshot y dicen aquí voy a correr mi animación, ¿no? Y ya dibujan la animación por acá encima y utilizan el screenshot de tu fondo como referencia, ¿no? Entonces aquí él ya puso, por ejemplo, acá. Miren, aquí está la cámara fija. Como, si se dan cuenta, realmente si viéramos la secuencia sin los efectos de cámara, sin los zooms, sin los efectos de sonido, realmente la secuencia no tiene el mismo impacto. Podemos ver aquí que estas líneas, las verdes y las rojas, representan la cámara, lo que ya está viendo el usuario. Y en la esquina inferior derecha podemos ver la secuencia final. Entonces podemos ver que la cámara se está cambiando de posición, está teniendo estos efectos que Ethan le puso. Miren, voy a regresarlo otra vez. ¿Ven cómo el fondo cambió de perspectiva? Ahí hay un cambio de perspectiva. Ahí hay otro cambio de perspectiva. Pero siguen siendo screenshots de un modelo 3D. Y ahora él explica cómo hizo esta secuencia, que es cuando los personajes son barridos por la mesa, ¿no? Entonces puso elementos... Ay, perdón, un comercial. Aquí nos cuenta cómo los personajes son barridos por la mesa. Entonces él necesita animar el movimiento de cada cosa. Y se tira varias veces. No lo hace una, no lo hace dos, no lo hace tres, lo hace varias veces. Crushed it. Really hard to find good Foley. Like Foley that... Y luego él también hace su propio Foley, ¿no? Entonces él actuó también los sonidos. Entonces really también para... So right here, miren, aquí tiene su proyecto de Adobe Premiere. Ven cómo tiene de este lado todos los Foleys acomodados. Tiene las imágenes que son la animatic. Y luego tiene... ya hizo como que la animación. Aquí está el fight.mob, significa que ya los acomodó. Luego tiene las imágenes que de repente aparecen, y luego los sonidos. O sea, este ya es su montaje. Audio bits, and then on top of that, I took sounds of my jacket, you know, flopping around. So it's like a whoosh sound basically. Then I added some objects falling. Then I took some of the Foley that I made, along with some like glass breaking and stuff like that on the internet, and I kind of mashed those together. Got some nice sounds. So in storyboards, in rough storyboards, audio doesn't really matter that much. But in Final Animation, audio actually has a really big part in the play of impact or build. Está explicando que los audios son de manera temporal, son algo provisional, pero dentro de la animación final ya juegan un gran rol, un gran papel dentro de la producción. Entonces, bueno, no, esperen, también hay otra parte en la que nos enseña que hace... donde se graba él mismo. Y luego esa grabación la hace secuencia de fotos. Miren. We wouldn't shoot reference for it. I would just draw it out. So here's some reference for that I shot in my kitchen. Now you can't... ¿Ven cómo él se acomodó con la perspectiva que él quería animar? Y luego ese video lo hizo secuencia de imágenes. Dentro de Adobe Premiere también podemos hacer eso, de grabar un video y hacer secuencias de imágenes y tomar las acciones que nos interesan. O también, si no quieren hacer una secuencia de imágenes, pueden ser fotografía por fotografía. Ustedes que están trabajando en equipo, puede ser que un compañero esté en cámara detrás de la escena y hagan pose, shot, es decir, toman la foto, pose, foto, pose, foto, pose, foto, y así van construyendo el movimiento de su animación, ¿no? Entonces, si se dan cuenta,
toda la secuencia de animatic que acabamos de ver, él la actuó. Todas, las del un personaje, las de otro, hizo los saltos, hizo las patadas, hizo los movimientos de brazo y todo lo tiene en sus referencias, ¿no? Basically framed the story in the simplest way possible. Ramon's character from an attack. That sets the mood, that sets the aggression. It's mood. Entonces, ahí tenemos mucho que aprender de Ethan, ¿no? O sea, tenemos la parte de hacer su fully, tenemos la de tomar sus propios shots, tenemos la de agarrar modelos 3D y tomarle screenshots para usarlos como fondo de referencia, y luego el montaje, cómo está hecho, hay sonidos empalmados con otros para expresar que hay mucho movimiento, que hay mucho desmadre pasando al mismo tiempo. Luego los efectos de cámara que utilizó. Realmente podemos utilizar varios programas para hacer un animatic, pero pues a final de cuentas pues es un trabajo en equipo, ¿no? Uno puede hacer los shots, otro puede hacer pose a pose para los maniquís, otro puede hacer los fullies, las actuaciones de voz, los sonidos, los descargan de internet, lo que sea. Pero todos estos elementos en conjunto al final hacen este resultado. Entonces, es muy bueno el resultado que sale después de tanto trabajo, ¿no? Es muy bueno con poco... bueno, no son pocos elementos porque la verdad es que sí son bastantes. Pero... o sea, para una producción de bajo presupuesto como lo son las nuestras, está súper bien tener un referente tan grande porque podríamos sacar un producto muy bueno, ¿no? Y bueno, esa era la presentación que les tenía preparada para que pudiéramos conocer cuáles son las características de un storyboard, cómo podemos nosotros manipularlo y utilizarlo, y luego los elementos de un animatic, que, o sea, animatics pueden ser de diferentes formas. Pueden ser como los bocetos que acabamos de ver, pudimos ver que era el storyboard ya acomodado en secuencia de montaje, o que tenga mucho más presupuesto como el que hizo Ethan Baker. Hay muchas maneras de hacer animatic, hay muchas maneras de hacer storyboard, nada más es cuestión de ustedes agarrar la que les funcione a ustedes para trabajar de manera más eficiente y de trabajar de una manera más rápida, porque a final de cuentas la animación no es difícil, pero es muy laboriosa, y a veces lo laborioso lo hace difícil para muchas personas. Pues eso es todo por esta clase. Yo no sé si les gustaría que les enseñara cómo hago un animatic dentro de After Effects, Adobe Premiere, o cómo utilizo Blender. Puedo hacerles una clase, nada más necesito que ustedes me avisen. Y ya si les convence, pues tenemos una clase al respecto. Si no, pues entonces lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Y bueno, nos vemos en clase, chicos. Bye bye.